Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con María Martinón Torres, doctorada europea en Medicina y Cirugía con especialización en Evolución Humana por la Universidad de Bristol y en Antropología Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y es catedrática honoraria en el Departamento de Antropología de la University College de Londres. Es miembro del equipo investigador de Atapuerca desde 1998 y coinvestigadora principal del proyecto Atapuerca desde 2019. En definitiva, María es una de las antropólogas más reconocidas y es además la autora de un libro reciente, Homo Imperfectus, donde explica por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución. Empezamos hablando de comida y más concretamente de cómo cambió la dieta de nuestros ancestros a lo largo de la evolución, cuando empezamos a cocinar, el papel que jugaron alimentos como la carne en nuestra fisiología y especialmente en nuestro intestino y nuestro cerebro. Veremos por qué cambios en la dieta podrían explicar en parte enfermedades como colon irritable o celiaquía. Hablamos también de cómo el exceso de higiene puede haber contribuido al aumento reciente de trastornos autoinmunes y por último cambiamos un poco de registro y hablamos de violencia. Vemos si los humanos somos más o menos violentos que otros primates, en qué contextos y cómo la evolución cultural nos ha hecho más dóciles, nos ha domesticado de cierta manera. En definitiva, una charla fascinante con una experta en la materia, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, quiero hablaros del patrocinador de este episodio, que es La Caja Saludable. La Caja Saludable es un servicio que ofrece Única, una gran cooperativa de Almería, que envían a tu casa las mejores verduras y frutas de temporada directamente desde el campo. Tienen distintos tipos de cajas, la básica, la familiar, una con productos ecológicos. Tuve la suerte de pasar unos días con ellos visitando invernaderos, la central donde seleccionan los productos, donde preparan las cajas, y me pareció un proyecto realmente innovador y que merece la pena apoyar. Si quieres saber más, visita su web lacajasaludable.es, repito, lacajasaludable.es, todo junto, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un 10% de descuento en todas las cajas. Y recuerda también que el 5 de noviembre tenemos el primer encuentro presencial de Perform Institute en Málaga. Estaremos 8 ponentes, además de Ismael Galancho, Borja Bandera y yo, estará Sergio Espinar, que ha pasado varias veces ya por el podcast, Rocío Pomares, que es psicóloga deportiva, Juanjo Brau, exdirector de fisioterapia del Fútbol Club Barcelona, Marta Castroviejo, doctora en biomedicina y nutricionista, y Jessica Reyes, que es entrenadora especializada en atletas de élite. Es un evento de un día entero, donde además de las charlas tendremos mesas redondas de debate y oportunidad para interactuar con todos los ponentes. Y en este evento contamos con el patrocinio de Paleobull, que ya los conocéis, también de Melio, especialistas en análisis clínicos, que podéis ver en melio.es, y también está como patrocinador DudiFit, que es DUDYFIT, una app todo en uno para profesionales del fitness y la salud. Y el precio de promoción termina el 31 de octubre, así que si te interesa, ve a performinstitute.com y reserva ya tu entrada. Y sin más, damos la bienvenida a María Martinón Torres. Bienvenida al podcast, María, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí. Igualmente, como te decía, con muchas ganas de hablar contigo, de hacer un repaso a nuestra evolución, a nuestro pasado y ver qué podemos aprender para aplicar en el presente. Para empezar, me gustaría que te presentaras brevemente y nos cuentes cómo llegaste a la antropología, qué te atrajo de esta disciplina. Pues mira, yo soy paleoantropóloga, pero con una distinción o una variedad, que es el camino a través del cual he llegado hasta aquí, a estudiar nuestro origen, que es a través de la medicina. La verdad es que siempre tuve mucho interés por el ser humano, pero es un interés tan obsesivo casi que me ha llevado a retrotraerme en el tiempo y saber en qué momento y en qué circunstancias aparecen pues esas características que nos definen a día de hoy. Así que primero estudié medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, después ya di el salto a la evolución humana estudiando pues un máster en evolución humana, en particular en el Reino Unido, en Bristol, y después ya casé un poquito las dos disciplinas a través también de otros estudios, un máster en antropología forense en la Complutense, y ahora estoy un poco así, con el corazón entre los vivos y los muertos, pero preocupada en cualquier caso por el bienestar y por la salud de ambos. Una combinación atípica, pero creo que muy buena y muy interesante, muy fructífera, juzgando por tu carrera. A mucha gente les sonará lo de Atapuerca por el yacimiento, pero ¿qué es exactamente el proyecto Atapuerca? ¿Qué se hace ahí y qué nos ha enseñado?
Pues mira, el proyecto Atapuerca voy a decir que es un proyecto de bandera, ejemplar, yo quiero decir, para la manera en la que se tiene que hacer la ciencia, y es único porque es un proyecto que incluye investigación, que incluye formación y docencia y que incluye divulgación. Estamos hablando casi de una universidad al aire libre, y es singular no solo por la importancia de los hallazgos que se han encontrado en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, es decir, no estamos hablando de un solo yacimiento, sino de varios yacimientos capaces de cubrir todo cuanto ha sucedido en cuestión de evolución humana desde que ha habido humanos en Europa, que es hace casi 1,4 millones de años, hasta la actualidad, ¿no? Es como una gran enciclopedia en la que se han quedado grabados todos los capítulos, todas las especies humanas que desde el principio han habitado nuestro continente, sus modos de vida, sus herramientas, así que tenemos una dimensión, una cobertura, ¿no? Y un conocimiento sobre nuestro pasado como no lo hay en ningún otro sitio, pero sobre todo voy a insistir, ¿no?, en esa dimensión, la multidisciplinariedad, la multiinstitución, es un equipo enorme, muy diverso y con muchísimas disciplinas que hacen que no se escape nada de lo que sucedió y de lo que nos trajo hasta aquí. Sí, sí, un proyecto ejemplar, así que merece la pena visitarlo. De hecho, para quien se lo esté planteando, ¿qué parte es realmente visitable? Pues mira, me encanta que me preguntes esto, porque es que además le digo a la gente, Dios mío, esto estamos hablando de un proyecto, de un lugar que es no solo figurada, sino literalmente patrimonio de la humanidad, o sea, que es de todos, y más de todos que ninguna otra cosa, porque es allí donde te vas a encontrar con tu familia, porque es la oportunidad que tenemos de conocer en vivo y en directo a nuestros antepasados. Y entonces se pueden visitar muchísimas cosas, realmente está muy bien organizado, son unas visitas guiadas excepcionales con personal y unos guías con muchísima formación, muchos de ellos ya con máster, incluso tesis doctorales, que conocen el tema de primerísima mano, y se pueden visitar muchas cosas. Se puede visitar, por una parte, los yacimientos. Existe además visitas guiadas en las que incluso puedes encargar el desplazamiento hasta el yacimiento, y son visitas en las que te enseñan las principales localidades que encontramos en la sierra, que son varias, no es solo un yacimiento, en realidad es un conjunto, ¿no?, de yacimientos que cubren este periodo tan largo. Merece la pena también, si quieres, puedes completar la visita con la visita al Museo de la Evolución Humana aquí en la ciudad de Burgos, que también merece la pena porque además mucha gente igual no se da cuenta, pero estamos hablando de que es uno de los pocos museos del mundo que tienen exhibición permanente los fósiles originales. Y esto es que parece que la gente no se lo cree, pero tienen que saberlo. O sea, no son copias, no son réplicas, tienen la posibilidad de ver cara a sus ancestros, ¿no? Es como conocer a ese familiar que no habías tenido la oportunidad de conocer y lo puedes hacer. Y después, si quieren, también se puede completar esta visita con la del Centro Experimental, el CAREX, que, bueno, es una experiencia muy entretenida, muy fascinante, y también para los niños, bueno, y no tan niños, ¿no? En lo que te enseñan y reproducen pues los modos, estilos de vida de antes, te enseñan cómo se hace fuego, cómo se tallan las piedras, cómo se lanza con arco, con jabalina. Entonces yo creo que son visitas muy completas, dependiendo del tiempo que tengas, las ganas y las edades, pero de muchísimo nivel. O sea que, por supuesto, yo diría que el museo y los yacimientos son un must que hay que hacer. Y si a las personas les coincide, pues estar aquí en Burgos cuando coinciden situaciones como las jornadas de puertas abiertas o la Noche de los Investigadores o la Semana de la Ciencia, entonces diría que también se animen a visitar el CNIE, el Centro de Investigación donde trabajo yo y donde creo que también merece la pena para comprender, ¿no?, un poco la cocina, ¿no? Cómo los científicos llegan a poder decir lo que dicen, ¿no? Tú te encuentras en el museo, pues la información ya emplatada, ¿no? Este individuo representa a un hombre de 45 años de edad que vivió hace tanto tiempo. Hay mucho trabajo detrás de eso. Claro, ¿no? y tú quieres decir, ¿cómo sabes todo eso, no? ¿Dónde está esa cocina? Pues está aquí en el CNIE, y en ocasiones contadas hacemos también visitas guiadas, o sea que esa sí que hay que estar un poquito al tanto, pero animaría a la gente que si tiene la opción, pues no pierda la oportunidad. Sin duda, quien tenga la posibilidad que no se lo pierda, que merece mucho la pena, ¿no? Y pasando a lo que decías, a esa ciencia que hay detrás de lo que se muestra después en los museos con las etiquetas, todo perfectamente ordenado. Eso. En tu caso, por ejemplo, hiciste la tesis doctoral sobre la dentición de los homínidos fósiles. Sí. Y quería empezar hablando justamente de nuestra alimentación en el Paleolítico, ¿no? ¿Qué información nos dan los dientes sobre cómo comían nuestros antepasados?
Pues mira, hay diferentes vías para tratar de abordar el tema de la dieta, sobre todo a través de los dientes, aunque los dientes nos dan muchísima información de muchísimo tipo, incluso de enfermedades, de la especie a la que perteneció ese diente, etcétera, etcétera. En cuanto a la dieta, los abordajes principales, por una parte, son el desgaste y el microdesgaste. Dependiendo del tipo de alimento que tú has tomado, van a quedar unas rayaduras, unas microestriaciones en la superficie de los dientes y del esmalte que pueden ser pues indicativos de un tipo de dieta o de comida. Es decir, si sobre todo eres una especie que basas tu alimentación en, pues, es decir, en plantas, en alimentos crudos, que tienen muchos sedimentos, mucha tierra, tallos, ¿no? Alimentos sobre todo fibrosos, va a dejar un tipo de desgaste y de abrasión en los dientes que es muy característico y que podríamos reconocer, por ejemplo. Pero otra vía también de conocimiento sobre el tipo de dieta que tenían las especies en el pasado también viene del análisis de los isótopos que se quedan atrapados en el esmalte, en los dientes y a veces también en los huesos, que son los isótopos, por ejemplo, de carbono. Esos isótopos de carbono, pues ese contenido que nosotros podemos tener de isótopos de carbono en nuestros dientes, en nuestro esmalte, dependen, por ejemplo, del tipo de vegetales que ha consumido ese animal durante su vida. Pueden ser lo que llaman a lo mejor plantas C3 o plantas C4. Las C3 son, por ejemplo, de ambientes donde hay pues altitudes y latitudes más elevadas, son árboles, arbustos, plantas herbáceas, y sin embargo, si tienes mayor proporción, por ejemplo, de isótopos que llaman C4, pues es en sitios más tropicales, como hierbas y juncos, por ejemplo. O estudiando los isótopos del nitrógeno, podemos saber si una especie consumía carne. Y, por ejemplo, hay estudios muy interesantes en los que, estudiando esas proporciones de isótopos de nitrógeno que al ingerirlos, ¿no?, esos alimentos que contienen nitrógeno, se pasan a los huesos y se pasan a los dientes de ese individuo, hemos visto, por ejemplo, que los neandertales eran hipercarnívoros, ¿no?, que tenían una dieta basada en unas grandísimas cantidades de carne. Entonces, son maneras indirectas que tenemos de tratar de reconstruir a través de los dientes el tipo de dieta y de subsistencia. Y en base a esa información, bueno, más toda la adicional que comentabas, ¿no?, que se tiene por otros medios, Sí. ¿qué grandes cambios destacarías en nuestra alimentación en los últimos, 2-3 millones de años? Si hablamos primero de los Australopithecus, entrando después en el género Homo, ¿no?, los Homo erectus Sí. principalmente, y finalmente nosotros, los Homo sapiens. Pues mira, ha habido cambios importantes, muy importantes, porque al final, ¿no?, lo de comer es fundamental. Dependiendo de lo que podemos o no podemos comer, podemos vivir en un sitio o no, o podemos sobrevivir en determinadas circunstancias o no. Y sobre todo nuestros ancestros, si nos remontamos a los Australopithecus, ¿no?, que es ese género al que pertenece, pues la más emblemática y conocida de todas ellas es la pequeña Lucy, ¿no?, ese pequeño chimpancé de aspecto chimpancé, pero que anda sobre dos piernas, que es su principal característica que le distingue, ¿no?, distintoria respecto al resto. Ellos eran básicamente, todos los australopithecus, herbívoros, frugívoros, o sea, no comían carne, o sea, realmente comían semillas, raíces, frutos, hojas, tallos, y solo ya en etapas muy tardías respecto a los australopithecus vemos algún caso esporádico, aislado, quizá de algún consumo de carne, pero bueno, evidencias muy aisladas y vamos, como muy ocasionales. Probablemente, ¿no?, en el momento en el que hay algo disponible, pues lo pruebas, ¿no?, lo tanteas a ver si te sirve, porque al final todos tratamos de comer lo que hay o ver si nos sirve. Pero básicamente los Australopithecus, y esa es la gran diferencia respecto al género Homo, al que pertenecemos nosotros y muchas otras especies, como Homo habilis, Ergaster, Erectus o Neandertales, la gran diferencia con los Australopithecus es que ellos, de manera habitual, no consumían carne. Con el género Homo, en torno a hace 2 millones de años, 2 millones de años y medio, la gran diferencia, el gran cambio, la gran novedad, y marca un punto de inflexión importantísimo también en nuestra estrategia de supervivencia, es nuestra capacidad de empezar a consumir ya proteínas y grasas de origen animal. Probablemente en esas primeras etapas obtenemos esa carne a través del carroñeo, ¿vale? No hay a lo mejor tanta sofisticación en nuestra manera de acceder a ese tipo de proteínas y de alimento, pero bueno, somos ya capaces de digerirlas. Ha habido unos cambios importantes en nuestra fisiología, en nuestra anatomía, y de manera pues cada vez mayor somos capaces de incluir esa carne en nuestra dieta. Con Homo erectus, que bueno, que es una especie iba a decir de especie cajón desastre en la que metemos muchas especies, pero podemos decir que es una especie ya pues con un cerebro grande, ¿no?, por encima de los 1000 centímetros cúbicos y con un cuerpo mucho más parecido al nuestro, ¿no?, una especie en la que ya nos reconoceríamos, ¿no?, si la vemos, ya veríamos un algo que se nos hace más humano, ¿no?, que lo encontramos más parecido a nosotros. Ahí la gran diferencia, podemos empezar a hablar de que ya sí hay un consumo de carne mucho más consistente, pero sobre todo porque ya hay una capacidad más proactiva
perspectiva de conseguirlo, ¿no? Aparece ya de manera más clara la caza. Entonces ahí ya hay una organización del estilo de vida, de tus relaciones dentro del grupo, la división de roles y de trabajo para tú controlar las variables y conseguir esa carne como parte ya muy importante de tu dieta, no tanto ocasional ni como complemento, sino como parte fundamental. Y luego pues ya tendríamos a los Homo sapiens. ¿Qué pasa con los Homo sapiens? Bueno, pues los Homo sapiens podemos decir a día de hoy que somos lo más cercano que se tiene a un comedor universal, que puede realmente prácticamente comer de todo, esa es la realidad, y supongo que la característica principal dentro de toda esa grandísima variedad, o sea, es una especie que puede comer de todo, pero que curiosamente también es la única que pudiendo comer de todo escoge qué no comer, que eso también es una característica muy nuestra, ¿no? Decidir que no comes algo porque no te gusta, porque tu religión no te lo permite, por cuestiones éticas, morales o por apetencia, pues es la que escoge no comer determinadas cosas, pero sobre todo ya diría pues esa capacidad de manipulación de ese alimento, ¿vale? Ya hablaríamos, por ejemplo, de temas como la cocina, el fuego, la manipulación, la preparación, la predigestión, todo esa preparación, ese procesamiento del alimento, yo creo que ya es la característica principal de una especie que, bueno, pues en la que la comida ya ha adquirido otra dimensión más allá que el sustento, ¿no? Que tiene incluso esa vertiente cultural, podemos decir, ¿no? Y tan característica incluso de países, de poblaciones, tribus y regiones. Sí, quiero que hablemos después de esa dimensión más cultural de la comida, pero has mencionado la cocina en relación a nuestra especie, pero realmente el uso del fuego para transformar los alimentos es incluso anterior al Homo sapiens, ¿no? Sí, aunque es un tema en el que todavía queda muchísimo por decir, porque realmente nos parecería lo lógico pensar que, sobre todo cuando los humanos empiezan a ser capaces de establecerse, pues Europa, ¿no? Estamos hablando ya de altitudes y latitudes superiores, donde esperamos que además haga más frío, hay la estacionalidad, el cambio que nos parece que cómo íbamos a sobrevivir sin fuego, ¿no? En estos territorios, en estas circunstancias, y sin embargo la evidencia de control sistemático del fuego, entre comillas, no es hasta muy tarde, iba a decir tarde en términos geológicos, pues podríamos hablar de a lo mejor de 200 o 300.000 años. Ahí tendríamos ya pues justo las poblaciones antecesoras de los neandertales y de los sapiens. Entonces ahí sí empezamos a ver algo de fuego, pero no tenemos a lo mejor ese fuego tan sistematizado, o antes de ese periodo no. Ya, sería un uso más oportunista, ¿no? Sí, es más oportunista, porque una cosa es que tú sepas utilizar el fuego, es decir, que si hay un fuego, por ejemplo, que eso se conoce mucho en determinados ambientes en los que puede haber muchas tormentas, ¿no? Hay fuegos naturales y un homínido comprende para qué sirve el fuego, que el fuego sirve para ahuyentar animales, que el fuego sirve para cocinar, que el fuego sirve para calentarse, pero otra cosa es ser capaz de crear, controlar, apagar y encender un fuego a voluntad, ¿no? Y eso sí que ese uso sistemático, esa identificación de hogares, lugares donde tú eres capaz de crear de forma repetida una hoguera, ¿no? Un hogar, eso realmente es muy tardío. Ahora, ¿qué pasa? Que en nuestro caso sí hemos pasado un poco al extremo. O sea, realmente hoy prácticamente no hay ningún tipo de comida o ninguna población, ninguna tribu en la que, vamos, el 80% de su comida no esté procesada o cocinada de alguna, o precocinada de alguna manera. Entonces eso es un poco ya el extremo, ¿no? No es ocasional o circunstancial, sino que realmente ya es un poco la norma. A día de hoy, poca de nuestra comida viene directamente de cómo está en la naturaleza, ¿no? Nadie se lleva a la boca nada que no haya sido, bueno, procesado a muchísimos niveles y de manera muy compleja, químicamente, mecánicamente, en casi ninguna población viva en la actualidad. Sí, sí, estamos adaptados a comer alimentos cocinados, igual que los tigres están adaptados a comer carne cruda, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando sí. de la carne, que ya dijiste que se convirtió en una parte relevante de nuestra alimentación, dices en el libro que comer carne nos hizo libres. ¿A qué te refieres? ¿Qué papel jugó la carne, el dominio del fuego? ¿Qué destacarías aquí? Y también, ¿qué cambios produjo a nivel fisiológico? Pues mira, cuando digo lo de que comer carne nos hizo libres, a pesar de que es una afirmación que sé que escandaliza un poco, sobre todo en tiempos, ¿no?, en el que hay tantos temas respecto al consumo de la carne, ¿no? Digo yo, porque ya son otros temas más allá y fuera de la evolución y la fisiología de nuestra especie. Sí, es esa dimensión ética que asociamos a la comida que nunca había tenido, ¿no? Ese, completamente. Es otra dimensión y son otros temas y otras discusiones. Pero a lo largo de la evolución, la posibilidad de comer carne fue un punto de inflexión importantísimo. Y digo que nos hizo libres porque, evidentemente, desde el momento en el que somos capaces de aumentar el menú,
¿no?, de aumentar el tipo de recursos de los que somos capaces de extraer nutrientes, ¿no?, nuestro mundo se hace mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Una especie que depende directamente de todo aquello que pueda recolectar en su ambiente más inmediato, en el que está como muy sujeta, ¿no?, a la tierra, a las oscilaciones climáticas, a las estaciones. Una especie que de repente puede empezar a sentarse en más restaurantes, ¿no?, que puede realmente comer muchas más cosas, que puede moverse, ir detrás de una comida que se mueve. ¿Entiendes? Una comida con patas, tú te puedes desplazar también. Bueno, pues se le abren las puertas de la dispersión. Es decir, es muy posible, por ejemplo, que la primera dispersión que se conoce de humanos fuera de África, que está documentada en un yacimiento que hay en el Cáucaso, en la República de Georgia, que es el yacimiento de Manisi, que ha encontrado humanos que tienen casi 2 millones de años de antigüedad. Es muy posible que una de las primeras o fundamentales razones detrás de que finalmente los homínidos abandonan esa cuna africana original es precisamente esta capacidad de consumir carne, porque se abren sus horizontes, ¿sabes? Tienes capaz de ir detrás de una comida, de consumir más cosas y entonces pues puedes explotar otros nichos ecológicos que antes te estaban vedados. Entonces, en ese sentido sí que nos hace libres, nos hace, sí, nos da la opción de escoger, ¿no? De escoger y escoger más en dónde asentarnos y en dónde seríamos capaces de sobrevivir. Y podría habernos ayudado también a liberar tiempo, ¿no? Porque al ser mucho más densa calóricamente la carne que las plantas, podríamos obtener suficiente energía en menos tiempo y no tener que estar comiendo durante horas como hacen animales más herbívoros, ¿no? Exactamente, mira, eso también suene bien o suene mal, en realidad generalmente cuando hablas a nivel de metabolismo y sobre todo cuando hablamos de los diferentes animales con diferentes estrategias, ¿no?, de alimentación, ser herbívoro, ser omnívoro, ser carnívoro o hipercarnívoro, bueno, eso tiene cambios importantes porque las proteínas y las grasas animales son, podemos decir, alimentos de mejor calidad que las plantas, que podemos decir que son de peor calidad o de baja calidad, porque necesitas cantidades mucho mayores, ¿no?, de esas plantas y de esos vegetales para conseguir la misma cantidad calórica que necesitas tú, por ejemplo, lo que conseguirías en un bistec, ¿no? Pero además no solo eso, realmente la digestión de todos los alimentos básicamente vegetales es mucho más costosa metabólicamente que la de la carne. Y eso se refleja en la propia evolución de nuestro intestino. Entonces, realmente, si ponemos el ejemplo, yo creo que más extremo y más claro para todo el mundo, pensemos un animal que sea estrictamente herbívoro, un animal rumiante, ¿no? Necesita dedicar muchísimo tiempo y muchísimo estómago u estómagos, ¿no?, que tienen muchos estómagos, para ser capaces de digerir esas grandes cantidades de plantas, para tener un concurso de enzimas necesarios para ir rompiendo esa celulosa, para ser realmente capaces de extraer los nutrientes de esas plantas. Sin embargo, en el caso de los humanos, desde el momento en el que somos capaces de ingerir carne, realmente necesitamos un intestino mucho menor. Realmente no necesitamos esos tractos intestinales tan grandes porque la digestión de la carne es más sencilla, por lo tanto se produjo una reducción sustancial de nuestro tracto intestinal, que puede llegar a ser incluso la mitad del tamaño del que nos correspondería para un mamífero de nuestro tamaño. Tenemos menos intestino que la mitad de lo que tendría un mamífero con nuestros kilos y nuestra altura, y eso, bueno, es importante metabólicamente porque todo el tracto intestinal es un tracto muy costoso y muy caro de mantener para el organismo, y en nuestro caso hemos podido reducirlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que dedicar menos tiempo a comer, ¿no? Nos queda más tiempo libre para otras cosas, entre ellas socializar, ¿no? Exacto, que después te preguntaré sobre esto, pero por cerrar este tema, también parece que reducir las calorías que requería nuestro intestino permitió derivar más energía hacia el cerebro y facilitar así su desarrollo, ¿no? ¿O qué papel tuvo este cambio de alimentación en nuestro cerebro? Sí, exactamente. Mira, eso que tú comentas es lo que se conoce habitualmente como la hipótesis del tejido caro, que fue una hipótesis que planteó la investigadora Leslie Aiello y Wheeler, y yo creo que además es una hipótesis, voy a decir, preciosa, porque me parece así como muy sagaz y luego la ves y cuando todo encaja, y pues es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo funciona, el cuerpo no derrocha, la naturaleza no derrocha, ¿no? Y si tú quieres consumir más en un sitio, vas a tener que hacer como en la economía doméstica. Si tú quieres comprar algo más caro,
¿no? Necesitas ahorrar de otro sitio, ¿no? No podemos seguir sumando y sumando. Entonces, a lo largo de la evolución del género Homo, lo que hemos visto, y es una voz cantante en nuestra evolución, es que el cerebro es cada vez más grande. Uno diría, oye, pues fantástico, ¿quién no quiere tener un cerebro más grande? Pero es que es muy caro, como bien dices. Entonces, si realmente queremos invertir en tener un cerebro cada vez más grande, que ya es muy caro de por sí, simplemente el funcionamiento basal consume más del 20% de nuestra energía, en algún sitio tenemos que ahorrar. ¿Y qué pasa evolutivamente? Que esa posibilidad de reducir nuestro tracto digestivo e intestinal nos ha permitido, ¿no?, esa reinversión de ese ahorro en un órgano que también era muy costoso, que es el cerebro. Entonces, hemos reducido en un lugar y hemos invertido en otro, ¿no? Hemos hecho un poco, que lo digo también en el libro, ¿no? Hemos hecho de tripas cerebro, ¿no? A través de esa posibilidad de reducir el tracto digestivo, el intestino grueso, bueno, pues reducimos un gasto importante en nuestro metabolismo, pero podemos permitirnos entonces gastar un poquito más, cada vez un poquito más, de hecho, a lo largo de la evolución, en un cerebro más grande, que es fundamental para nuestra estrategia social y de vida y de relación. Muy interesante. Bueno, tu libro se titula Homo Imperfectus y el subtítulo, lo tengo aquí, es ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Porque uno podría pensar que la evolución debería haberse deshecho de esas enfermedades, ¿no? Pero por un lado, a ver, la selección natural no funciona realmente así, o sea, salvo que hablemos de enfermedades que tuvieran un impacto muy marcado en la supervivencia o en la fertilidad. Exactamente. Y por otro lado, muchas de las cosas que hoy llamamos enfermedades no dejan de ser adaptaciones positivas en algunos casos que incluso pudieron haber sido útiles en algún momento, ¿no? Y por poner un ejemplo ligado con todo esto que nos estás explicando, dices que esa reducción del tamaño del colon, que tuvo beneficios claros, como comentas, podría elevar el riesgo de trastornos como el colon irritable, ¿no? Exactamente. Mira, al final la naturaleza es un poco un juego de equilibrios, ¿no? Entre beneficios y costes. Entonces, evidentemente, acabamos de hablar hace unos minutos, decimos, bueno, nadie tiene ninguna duda de lo importante que ha sido para nosotros poder permitirnos un cerebro tan grande, ¿no? Es un cerebro tan grande que se puede permitir porque ha habido una serie de cambios metabólicos y fisiológicos en otro sistema, en este caso el digestivo, que nos ha permitido esa reinversión. En esa reinversión hay una reducción de nuestro intestino y, sobre todo, muy marcada la reducción del intestino grueso. Entonces, ¿eso qué pasa? En el caso de los humanos, al reducir el intestino grueso, pues digamos que limita respecto a otros animales nuestra capacidad para digerir aquellos carbohidratos que son altamente fermentables, como son los que podemos encontrar muchas veces en algunas legumbres o en cereales como el trigo y el centenio, también en lácteos y en bebidas carbonatadas, por ejemplo, que son tan típicas, ¿no?, de la sociedad actual. Entonces, ahí esas adaptaciones que fueron claramente beneficiosas para este tipo de adaptación dietaria y de evolución cerebral, nos han dejado pues como con unos flecos evolutivos sueltos que se traduce que determinadas personas sean particularmente susceptibles y noten más esa disminución de nuestra capacidad para digerir carbohidratos fermentables y los sufra, evidentemente con una confluencia de otras características, pues sufra esas digestiones tan pesadas con este tipo de alimentos. Entonces son, pues sí, precios, entre comillas, a pagar, pero que se pagan porque evolutivamente son un poco como los efectos secundarios, ¿no?, que veríamos en un medicamento, ¿no? Pues son los efectos secundarios que hay que pagar por un efecto beneficioso mayor a nivel de la estrategia evolutiva de esa especie. Claro, porque hay que entender que el entorno cambia constantemente. No es que un día salió el Homo sapiens y de repente ya está hecho perfecto, sino que esa evolución actúa constantemente. Y de hecho, siguiendo un poco con esta idea de la alimentación, pues originalmente nos estás explicando esa dieta más paleolítica, entre comillas, basada principalmente en caza, en recolección, que fue nuestra dieta durante gran parte de nuestra historia, y de repente hace 8.000, 10.000 años, ¿no?, según la zona, se produce en relativamente poco tiempo un cambio importante en nuestra dieta que comentas en el libro, que es pues un aumento importante del consumo de lácteos, de cereales o grano. ¿Qué impactos principales crees que produjo este cambio, tanto a nivel fisiológico como también a nivel social o de organización? Claro, eso es importantísimo porque, como bien comentas, hubo un momento en el que, sobre todo con nuestra evolución cultural, y esto es muy bonito porque vemos cómo la cultura sí afecta a la evolución biológica, y yo creo que esto es ¿no?, esa relación, ese binomio que hay entre biología y cultura, yo creo que es fundamental. Hay un momento principal que es cuando nuestra especie, sobre todo marcado a partir del Neolítico, es capaz ya no simplemente de extraer lo que le ofrece la naturaleza, sino de transformar esa naturaleza y empezar a controlar la producción de determinadas cosas
prácticas que les son útiles de los recursos. Entonces estamos hablando ya de prácticas como la ganadería o la domesticación, ¿no? Comprendemos cómo funciona la naturaleza y de repente pues ya empezamos a limitar la imprevisibilidad de los recursos, qué voy a comer mañana, pues a través de qué, pues es de conocer que puedo aprovechar los animales, que me puedo aprovechar de su piel, que me puedo aprovechar de su carne, de sus huevos, de su leche, etcétera, etcétera. Entonces eso evidentemente es un cambio importante que nos permite pasar a ritmos de vida más sedentarios, ¿no? Porque ya no tenemos que desplazarnos todo el tiempo para buscar qué poner en el plato cada día, porque ya tenemos nuestra propia producción de alguna manera local, pero cambia también ese menú del día, ¿no? Ese menú del día que se convierte pues en más regular, más predecible. También a veces pues se empieza a consumir cosas para las que antes no estábamos tampoco tan optimizados y sin embargo ahora se convierte en la gran mayoría. Ejemplos de los que tenemos, por ejemplo, sí, pues el grano, los almidones, ¿no? Los cereales. O sea, realmente esos son alimentos en los que se sustenta una gran parte, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos de la alimentación y sobre todo pues vamos a pensar en la ventaja que suponía para los niños, ¿no? Después del destete poder proporcionarles esas papillas y esos cereales, lo que está muy bien porque eso asegura ese alimento, pero por otra parte son alimentos que sí, hay mucho carbohidrato, pero en realidad hay muy poca proteína o muy poca vitamina, ¿no? Entonces empezamos a, por una parte, asegurar la alimentación, sobre todo a nivel de azúcares e hidratos, pero empezamos a lo mejor a descuidarlo en otros componentes fundamentales de la alimentación, como puede ser el contenido proteico o de vitaminas. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos visto un poco unos desajustes. Ahora, eso sí, nuestro cuerpo ha evolucionado para ser capaz de aprovechar todos esos recursos y tenemos muchos ejemplos repetidos cuando estudiamos el genoma de especies extinguidas como los neandertales y poblaciones anteriores de Homo sapiens, incluso de los denisovanos, que en nuestro caso en Homo sapiens, sobre todo en los últimos años, ha habido muchas mutaciones y variantes de las amilasas, que son unas enzimas que, por ejemplo, nos permiten digerir muy bien los granos y los cereales, ¿no? Que son necesarias para poder aprovecharlos, que han mutado, que han aparecido como mutaciones nuevas que nos permiten eso, aprovechar cosas que antes no éramos capaces de aprovechar. Y en ese sentido, quizá la más emblemática y la más conocida es nuestra capacidad para digerir leche, ¿no? La leche, que parece que es un alimento tan fundamental en nuestro día a día, hasta para los adultos, ¿no? ¿Cuántas veces al día uno con su café con leche? Ahí va la leche como lo más normal de la naturaleza. Y resulta que es que el 70% de la población es intolerante a la lactosa. O sea que realmente lo de poder consumir leche es una rareza, porque lo normal para un mamífero es que cuando se haga de adulto, la enzima que necesita la lactasa para consumir la leche se inactiva. Y en nuestro caso, en los humanos, se ha producido una mutación que en determinados lugares, sobre todo aquellos pues, que tenían una tradición ganadera, ¿no? Y pastoralista, de que tenía a su lado pues, animales de los que podía extraer leche, pues esa mutación resultó ventajosa, ¿no? Tengo a mi lado una fuente de vitamina fundamental y de energía y con esta mutación lo puedo aprovechar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo ha estado evolucionando para casi poder sacar energía de todo lo que tiene a su alrededor. Pero eso ha producido también un cambio drástico en nuestros hábitos alimenticios que son muy diferentes de aquellos que teníamos cuando nos originamos pues hace 200, 300.000 años, como comentas, y que han sido nuestro patrón de alimentación durante la mayor parte del tiempo en el que ha existido nuestra especie. Exacto, y hay una parte importante de la población, como 2/3, que no tolera bien los lácteos porque sus ancestros pues nunca desarrollaron esta mutación, ¿no? O, por ejemplo, volviendo al tema de la enfermedad, comentas en el libro que hay gente que no tolera bien el gluten y en su máxima expresión esta intolerancia sería la celiaquía, ¿no? ¿Qué sentido evolutivo podríamos darle a esta enfermedad o qué nos puedes contar de ella? Claro, este es un ejemplo, yo creo que interesante, que pone de relieve lo que hablamos un poco de las enfermedades. Siempre estamos con la idea, ¿no?, de que la enfermedad es un fallo, ¿no?, un colapso. Es decir, porque la selección natural no ha eliminado estos fallos. Si hay un gen o hay una tendencia a que una persona pues tenga dificultad para digerir el gluten, ¿por qué no se elimina ese gen? ¿No? Es un problema porque no lo ha purgado la selección natural. Es que no solo no lo ha purgado, sino que cuando haces estudios genéticos ves que a lo largo de la evolución ha habido incluso una selección positiva, es decir, que se ha favorecido que se mantenga ese gen. Entonces parece un sinsentido, ¿no? O sea, si ya somos capaces de hace 8.000, 10.000 años consumir grano y cereales, ¿no? Y todo eso, no solo no hemos eliminado ese gen que me dificulta la digestión a una parte importante de la población, sino que además lo favorezco. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha visto
que aunque es una enfermedad, bueno, multifactorial, entre muchos otros factores, sí hay una mutación de un gen relacionado con el sistema inmune del complejo HLA, que es el que hace que en estas personas tengan esa dificultad o esa intolerancia al gluten, pero que en global son una serie de genes o de variantes que favorecen nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Que en global a la especie les sigue interesando mantener ese gen porque proporciona ventajas en cuanto a nuestra defensa a enfermedades infecciosas que en global compensan respecto al inconveniente que le puede generar a una pequeña parte de la población que, aunque sea muy inconveniente, muy molesto, podemos decir que no tiene un impacto importante sobre la supervivencia de la especie, ¿no? Y esto es interesante porque es lo que se conoce técnicamente como pleiotropía. Es decir, tú puedes tener un gen que tiene un efecto positivo en un sistema o en un órgano o en un proceso metabólico, pero puede tener un efecto negativo al mismo tiempo en otro sistema. ¿Qué va a hacer la naturaleza? Primará aquel cuyo beneficio sea pues importante, mayor o fundamental para la supervivencia de esa especie, y a los demás nos tocará lidiar, ¿no?, o sufrir con esos inconvenientes, pero que no afectan al éxito reproductivo de la especie. Y algo que desconocía es la hipótesis que planteas sobre la relación que pudo tener esta mayor dependencia de los cereales en el aclaramiento de la piel. Explícanos esa teoría y hasta qué punto crees que está probada. Sí, mira, esto es muy interesante porque realmente lo que se ha visto, mira, y además yo creo que es muy interesante, es decir, en muchos aspectos, ¿no? Una de las características que más ha variado a lo largo de la evolución humana es el color de la piel. Y esto lo aprovecho para hacer un guiño de todos aquellos que hablaban, ¿no?, de los temas de las razas y las categorías raciales, ¿no?, que es una de las clasificaciones que se sustentan sobre todo, ¿no?, en el color de la piel, y resulta que es el rasgo más plástico, más variable y más adaptativo casi que podemos escoger a lo largo de toda nuestra evolución. Y lo que se ha visto es que sobre todo hay poblaciones, sobre todo aquellas que ya viven en las grandes latitudes, ¿no?, donde hay menos radiación ultravioleta, poblaciones europeas, en las que se está viendo que empiezan sobre todo a tener su dieta descansa, podemos decir que excesivamente, ¿no?, en su dependencia en cereales. Claro, lo que decíamos antes es una suerte tener una fuente de alimento ahí controlada y cercana y diaria, pero evidentemente es una comida pobre en muchos otros nutrientes, ¿no? Si solo nos alimentamos a base de cereales vamos a tener unas grandes carencias metabólicas. Entonces, lo que se ha visto, y hay un estudio muy interesante, que precisamente hay una mutación que ocurrió hace unos 4.000 años, la última de ellas así principal que conozcamos, es unas poblaciones en las que ha habido una nueva mutación que ha aclarado la piel para, eso es lo que proponen estos investigadores, favorecer a través de ese aclaramiento de la piel que aumente la absorción de la radiación ultravioleta. ¿Para qué necesitamos absorber la radiación ultravioleta? Para poder metabolizar la vitamina D. La vitamina D es fundamental. La vitamina D es la supervitamina que funciona para muchísimas cosas. Funciona, bueno, pues lo clásico para el metabolismo del hueso, para que no se produzca raquitismo, pero tiene un papel fundamental también, por ejemplo, en la maduración del sistema inmune y en nuestras defensas. Entonces, lo que se ha visto en estas poblaciones europeas que descansaban su alimentación excesivamente en los cereales, se ha producido una mutación que aclara la piel y que probablemente lo que esté es favoreciendo esa absorción necesaria para sintetizar suficiente vitamina D. Y me parece factible. Te voy a decir que no, me parece factible porque sí que lo que hemos visto... Sí, o al menos parcialmente, ¿no? Porque sí, siempre se habla del aclaramiento de la piel como una forma de aumentar la síntesis de vitamina D en zonas menos soleadas, pero podría ser una combinación de factores, ¿no? Exactamente, y se explica, por ejemplo, también para los neandertales. Sabes que a través de los estudios de los genes de los neandertales, que son investigaciones muy interesantes en las que han participado, bueno, pues grandes genetistas en nuestro país, como tenemos a Carles Lalueza Fox, etcétera. Bueno, esos estudios lo que hicieron fue descubrirnos que los neandertales eran probablemente un fenotipo de piel clarita, pelirrojos, ojos claros, y precisamente los neandertales que estaban habituados, ¿no?, a vivir en estas latitudes superiores con menos insolación, con menos sol, tenían que maximizar, ¿no?, esa absorción de mucha menos radiación solar que a la que está expuesta una especie tropical como Homo sapiens, ¿no?, en África. Entonces, una manera de maximizar esa radiación precisamente es aclarando la piel, y los neandertales pues eran, en principio, las reconstrucciones y los datos que tenemos eran humanos de piel clarita, y probablemente nosotros
éramos humanos de piel muy oscura, porque teníamos un poco, de nuevo hablamos de los equilibrios, que por una parte favorecer la absorción de radiación ultravioleta, pero por otra parte defendernos de los efectos nocivos de esa radiación, por ejemplo, por el ADN, ya sabemos la relación con el cáncer, etcétera, Casi etcétera. todo en biología es así, ni mucho ni muy poco, ¿no? Es buscar el equilibrio adecuado que depende del entorno, obviamente. Exactamente. Claro, estamos siempre viviendo un poco buscando el equilibrio, en acción, ¿no? Hay que pedalear. El que no pedalea en esa bicicleta se cae. Pues la naturaleza está todo el día un poco ajustando, haciendo malabarismos y sobre todo una especie a la que es tan plástica y le estamos pidiendo que se adapte a prácticamente cualquier ecosistema y cualquier nicho, ¿no? O sea, una que vive en África con la mayor radiación directa al día y otra que vive en el otro extremo en el que casi 3/4 del día es de noche, ¿no? En las altitudes si te vas a Noruega o a Finlandia. Entonces, es muy difícil buscar una solución única para nuestra biología, para nuestra fisiología que acierte para todos, ¿no? Y aún así, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y en tantos sitios, ¿no? Que es otra Eso, característica tantos. de nuestra especie, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Y mencionabas antes la importancia de la cocina, ¿no? Y de hecho mencionas en el libro que el investigador John Furness nos clasifica como una especie cocinívora, que me parece Sí. muy apropiado. Y mencionabas antes de pasada, pues que la cocina, más allá de ese procesamiento de los alimentos para extraer más nutrientes, eliminar patógenos, pues también seguramente en ese proceso de comer o de cocinar y de comer después en grupo, ¿no? Muchas veces alrededor del fuego, pues era clave para nuestra cultura, en la cohesión social. ¿Qué importancia crees que tenía esto en las sociedades paleolíticas? Pues yo creo que importantísima. Mira, hablas de eso, de otra dimensión que tiene en nuestro caso el alimento, ¿no? Hemos pasado de convertir el tema de la comida en algo que muchas veces poco o nada tiene que ver ya con el sustento. Es decir, que ya se ha convertido en un tema cultural, gastronómico, de identidad, de placer. Bueno, hoy en día ya sabemos la importancia que le damos a todo el mundo de la cocina y a los chefs y a todo. Se ha desarrollado un mundo completo. Entonces, hay un componente cultural importantísimo en la comida, pero además hay un componente fundamental en cuanto a la cohesión social. O sea, yo siempre lo digo ahí un poco de broma, pero también con mucho orgullo, que en España hemos inventado una característica, o desde luego somos muy buenos en una característica fundamental de Homo sapiens, que es haber inventado la sobremesa. Es decir, la comida es tan importante, la comida a veces como la sobremesa, que es ese lugar, ese espacio que hemos creado en torno a la comida en el que se toman unas decisiones muchas veces fundamentales en nuestra vida. Siempre estamos organizando. La comida es la excusa para la sobremesa, ¿no? Sí, exactamente. Siempre organizamos reuniones en torno a una comida, ¿no? ¿Y dónde quedamos para comer o cenar? Bueno, pues ahí está y eso es importante. ¿Por qué? Porque ese momento de reunión en torno a una actividad que además es placentera de por sí, además de proporcionarnos lo que necesitamos para sobrevivir, es fundamental para la cohesión social. Y se sabe, de hecho, que esto de comer, de la sobremesa, está dentro de otro número de actividades que se realizan en grupo en nuestra especie y que son fundamentales para esa cohesión social, porque cuando hacemos estas actividades como comer juntos o ir en concierto, cantar juntos o contar historias alrededor del fuego, además de lo que podemos en principio parece que disfrutar simplemente de ese momento que se nos haga más ameno al hacerlo en compañía, lo que sí se ha demostrado en diferentes estudios es que se produce una liberación de determinadas hormonas o como la oxitocina que de alguna manera retroalimenta ese momento de compartir y de estar con los demás. O sea que cuanto más está y nos resulta placentero, más me apetece estar con los demás y compartir. O sea que a nivel evolutivo favorece y alimenta algo fundamental para nosotros, que es hacer relación de grupo y desarrollar vínculos y enlaces entre otros humanos. O sea que tiene muchísima utilidad. O sea, realmente una herramienta de cohesión fundamental y que además se ha podido medir fisiológicamente. Es decir, que hay esos componentes químicos de liberación que, digamos, que sellan, ¿no?, esas comidas y esas actividades en grupo que son fundamentales para nuestra especie. Muy bien. Por cerrar el tema de las enfermedades, quería preguntarte también por las enfermedades autoinmunes, las alergias, ¿no?, que se han incrementado muchísimo en las últimas décadas. Ver qué explicación podríamos darle con esta perspectiva evolutiva. Me gustó en el libro, usas la analogía de la princesa y el guisante, a ver si también nos la puedes resumir aquí y explicar
también qué es esta hipótesis de la higiene. Sí, mira, realmente está un poco en línea con lo que comentábamos antes, ¿no? Una especie a la que le pedimos que esté en muchos sitios, haciendo muchas cosas diferentes, comiendo muchas cosas diferentes, en ambientes que nada tiene que ver, desde el que vive al aire libre al que vive en un ambiente urbano, sedentario. Entonces, lo que nos encontramos, y es el origen de muchas de las enfermedades que se explicarían también desde el punto de vista evolutivo, yo creo que se explica con lo que se conoce como el detector de humos, ¿no? Esos que tenemos en nuestras casas para que salten, ¿no? Si hay un incendio. ¿Qué pasa con esos detectores de humos? Están ahí para protegernos, ¿no? Y ahí podemos decir que ese detector de humos es nuestro sistema inmune, que tiene que estar preparado para defendernos de cualquier peligro que pueda acechar, que puede ser una infección, un virus, una bacteria o cualquier otra sustancia extraña, pero que a la vez tiene que ser lo suficientemente tolerante como para permitir que nuestro cuerpo podamos, por ejemplo, alojar la microbiota, ¿no? Todas esas bacterias que son parte de nuestro cuerpo, que son beneficiosas y que son fundamentales para otras partes de nuestro metabolismo. O sea, como que juega entre dos aguas. Entonces, ese detector de humos, ese sistema inmune que tiene que estar todo el día pues un poco jugando con lo de fuera y con lo de dentro, a veces no siempre encuentra el equilibrio. No encuentra el equilibrio porque, como los detectores de humos, puede de repente saltar y ser una falsa alarma con nada, o puede no saltar. ¿Pero qué preferimos por lo general? Preferimos que salte, ¿no? Preferimos que nos defienda que no nos defienda. Ahora, ¿qué pasa? Si nos defiende demasiado o reacciona frente a lo que no debe, entonces es cuando encontraríamos cuadros como pueden ser las alergias o las enfermedades autoinmunes, ¿no? En las que estarías atacando, reconociendo como enemigo algo que no lo es, o en las alergias en las que estarías de alguna manera reaccionando de manera exagerada frente a algo que no necesitaría que hubiéramos puesto tantos cañones, ¿no? Para defendernos de ello. Y entonces es un poco ese difícil equilibrio. Entonces, cuando hablábamos de la princesa y el guisante, pues sí, es una analogía que pues se ha planteado que, bueno, que a lo mejor hay muchas alergias, porque somos un poco, digo yo, como la princesa y el guisante, que es tan fina, tan fina, tan fina, que es que tiene un guisante, ¿no? Ahí debajo de la capa de colchones y no es capaz de dormir, ¿no? Y que en el mundo actual, pues que es lo que plantean algunos, que no estoy de acuerdo, ojo, que nos hemos vuelto tan limpios, tan limpios, tan limpios y con tanto extremo de higiene que ahora cada vez que hay algo que hay un poquito sucio o cualquier otra cosa, como que nos hemos desacostumbrado, ¿no? Y entonces ahora reconocemos como enemigo cosas que no lo son porque nos hemos vuelto unos blanditos, como quien dice, ¿no? Ya nos hemos vuelto tan sensibles que ahora reaccionamos frente a lo que no es. Claro, no lo veo así, pero sí es cierto que ha cambiado completamente ese ambiente en el que nos movemos y entonces nos hemos expuesto a alérgenos diferentes y hemos dejado de estar expuestos a otros para los que sí estábamos protegidos. Y en ese cambio es donde tenemos esas reacciones. Sí. Yo lo veo igual que tú, ¿no? O sea, de hecho, más que la hipótesis de la higiene, se le llama ahora la teoría de los viejos amigos, ¿no? En el sentido de que la higiene no es mala per se y está bien que nos defendamos de muchos microorganismos a los que no estamos bien adaptados, que llevan con nosotros poco tiempo, entre comillas, pero estamos bien adaptados a ciertos microorganismos, a veces mal llamados parásitos, con los que convivimos por cientos de miles de años o más y que quizás jugaban un papel relevante en la modulación de nuestro sistema inmune y al desaparecer estos microorganismos y no ejercer ese papel de regulación del sistema inmune, pues tenemos más riesgo o nuestro sistema inmune tiene más riesgo de equivocarse y de atacar a células del propio cuerpo, ¿no? Creo que va más un poquito por aquí. De hecho, hay varios ensayos clínicos que usan pues, algunos de estos parásitos, ¿no? El Necator americanus y estas terapias helmínticas que se llaman, que han demostrado efectos positivos en estudios pequeños y habrá que ver cómo evolucionan. Y si somos capaces de aplicarlas con mínimo riesgo, porque evidentemente introducir un parásito en el cuerpo tiene también riesgos, pues puede ser interesante, ¿no? Ya veremos en qué termina esto. Claro, son vías de investigación muy interesantes. Claro, el tema de los parásitos es un tema interesante porque evidentemente un parásito es como un ocupa más o menos bien avenido, ¿no? En nuestro cuerpo, utiliza nuestros recursos, no nos destroza la estancia, pero se queda ahí, se aprovecha de nuestros recursos y lo que sí se ha visto es que es capaz de estar en nuestra casa porque tiene capacidad inmunomoduladora, es decir, todos esos parásitos, esas lombrices tienen capacidades de provocar que nuestro sistema inmune se despiste, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que en esas secreciones de esos neurotransmisores o de esos productos químicos con los que trata de despistar o camuflarse con nuestro sistema inmune, esos se podrían extraer y utilizar pues para en algunos momentos o en algunas enfermedades autoinmunes regular la propia respuesta del cuerpo
donde no debe reaccionar, conseguir que no reaccione. Entonces, lo bueno es que a día de hoy, como comentas, podemos quedarnos con eso del parásito sin tener que meter al parásito, Claro, ¿no? Si esa es la podríamos idea. extraer, ¿no?, ese principio, esa sustancia que produce el parásito, pero quitando el inconveniente del parásito, que claro, como infestación sí que produce pues un desgaste, un aumento de metabolismo en el enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, pero son vías muy interesantes de equilibrio, ¿no?, de nuestro cuerpo tolerando a un pasajero, a un pasajero externo, pero que en un momento determinado ejercía también pues una regulación de nuestra respuesta inmune, por ejemplo, controlando también la bacteria Helicobacter pylori, Exacto, ¿no?, que es la exacto. que a día de hoy tiene tantísima gente asociada a las úlceras gastrointestinales. Pues se ve que cuando teníamos grandes infestaciones de parásitos, tenían a la Helicobacter pylori también bajo raya, ¿no? O sea, controlaban ahí a quien quería. Y ahí ahora pues se produce ese desequilibrio. Pero bueno, es cuestión de buscar equilibrio siempre, sí. Siempre, tal cual. Bueno, y el último tema que quería ver contigo, al que dedicas un capítulo de tu libro, ¿no?, de las muchas cosas que tocas, pero me pareció también muy interesante, pues ese análisis del comportamiento violento de nuestra especie, ¿no? Y para responder si somos violentos o no, nos comparas con el resto de primates. ¿Cómo nos comparamos con ellos desde esta perspectiva? ¿Somos más o menos violentos que chimpancés, gorilas, etcétera? Nada, pues muy, muy parecidos. De hecho, siempre decimos que si nos despojan de nuestros trajes, nuestras corbatas, nuestros vestidos, nos parecemos mucho, 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 muchísimo a todos los primates, en particular a los chimpancés, en que somos pues animales sociales, territoriales, jerárquicos, ¿no? Y eso es como nos organizamos en el día a día, ¿no? Con toda la sofisticación de nuestra cultura, pero en realidad, en esencia, somos primates también, y eso no nos podemos olvidar. Y en el aspecto de la violencia, pues también, pero voy a decir que no somos más violentos de lo que podemos decir que, entre comillas, nos corresponde como mamífero social y en particular como primate. Sí hay un grado de violencia innegable. A día de hoy creo que es en torno al 2% de las muertes que existen en el mundo son muertes de violencia interpersonal, ¿no?, de alguien infligiéndole la muerte a otro, pero no son mayores esos grados de violencia a lo que encontramos en cualquier otro primate social. Los animales solitarios, por ejemplo, tienen muy pocos conflictos, pues que no tienen con quién pelear, ¿no? ¿Dónde aparecen los conflictos, sobre todo si la violencia? En aquellos animales que son sociales, porque viven y se organizan en grupo, y es en el grupo y en la proximidad, donde todos lo sabemos de sobra en el día a día, donde aparece el conflicto, ¿no? Entonces, dentro de ser un animal social, tenemos unos niveles de violencia que podemos decir que son los que nos corresponden, pero que afortunadamente son modulables, y al estudiar la historia y la historia más reciente de nuestra especie, hemos visto que esos niveles de violencia pueden cambiar drásticamente dependiendo del momento histórico, de quién sea el gobernante, de cuáles sean las reglas o lo que se admita como violencia legal o no, etcétera, etcétera. O sea, que quiere decir que no estamos abandonados solo a nuestra biología, sino que hay un componente importante de nuestra naturaleza, que es el cultural también, con el que somos capaces de controlar esos instintos básicos, y que es cierto y funciona. O sea, que no todo es negativo, no estamos solo abandonados a una pulsión violenta, sino que tenemos medios para dirigirla. También, como explicabas antes, que la biología y la cultura están totalmente integradas. O sea, por un lado, la cultura que podemos generar no es aleatoria, no podemos generar cualquier cultura, sino que la cultura está limitada por la biología, Sí. pero a su vez la cultura que desarrollamos puede influir esa evolución genética, como explicabas antes, y hay señales claras de que nos hemos, entre comillas, autodomesticados, ¿no?, de que somos genéticamente menos violentos que antes. Esto es así, ¿no? Sí, 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 yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque a veces dice, bueno, pues parece como que la selección natural, la biología nos ha abandonado a nuestra cultura, como, bueno, vosotros arreglaos y no os matéis entre vosotros poniendo sentido común, pero no, pero es que hay cambio biológico. Yo creo que esto es precioso, ¿no? Porque es tan importante que lo que estamos viendo es que en realidad también biológicamente hemos evolucionado hacia la tolerancia social. Entonces, se ha visto que ha habido una serie de cambios en la evolución de nuestro cerebro, incluso se han identificado las mutaciones en particular que tiene nuestra especie y que no tienen neandertales y que no tienen denisovanos, y que sí tienen otras especies que se han domesticado, que son una serie de mutaciones que nos hacen pues versiones más dóciles, más gráciles, más pacíficas de nosotros mismos, y cambios sobre todo también incluso en la estructura cerebral. Se ve cambios que tienen que ver con el desarrollo de unas células muy particulares, como muy pluripotenciales de nuestro cerebro, que son las crestas neurales, y que se producen cambio en estas células de manera que va a haber como consecuencia cambios también pues en temas relacionados con el aprendizaje, con el comportamiento, con el lenguaje. Entonces, lo que se ha visto es que sí ha habido una transformación de nuestra biología
incluso una reducción de nuestro cerebro, aunque da mucha grima pensarlo, pero son todo modificaciones que han conseguido que seamos una versión más amigable, menos agresiva, más juguetona, más dócil de nosotros mismos, precisamente pues para reducir esa hiperreactividad que es la que en el día a día y en la convivencia nos lleva a la confrontación, ¿no? Entonces, hasta la biología nos acompaña, ¿no? Se han producido esos cambios que favorecen que, sobre todo, tendamos hacia la tolerancia que hace falta para una especie tan numerosa, que somos muchísimos y que vive tan junta, ¿no? Con estos estilos de vida sedentarios en nuestro día a día, pues es importantísimo que nuestra biología nos haya acompañado también. Muy interesante. Bueno, María, pues ya para terminar, y como autora de publicaciones reconocidas, de múltiples investigaciones, ¿de qué reconocimiento o descubrimiento te sientes más orgullosa o que creas que haya tenido más impacto? Uy, es muy difícil escoger entre los niños de uno, ¿no? Mira, no, yo iba a decir, si tengo que decir dónde he recibido alegrías una detrás de otra, pues por supuesto es Atapuerca. O sea, Atapuerca es la familia, me ha dado alegrías y recuerdo de manera muy especial los trabajos justo cuando acabé la tesis doctoral y yo trabajaba mano a mano y sigo con José María Bermúdez de Castro, pues todas aquellas teorías que a partir del estudio de los dientes pues vimos que los primeros europeos no venían de África, sino que venían de Asia y aquello fue pues el comienzo de una aventura que todavía seguimos investigando. Ahora, si tuviera que escoger un estudio especial para mí, a nivel de todos los niveles, por lo que significó el estudio, por la emoción con que viví el descubrimiento inesperado para mí, es el de Niño de Montoto, que es un estudio que hicimos de lo que luego se vio que era el enterramiento humano más antiguo que se conoce en África y que se trataba del enterramiento de un niño de 3 años de edad que había sido pues eso, arropado y envuelto con la misma delicadeza y cuidado con el que se arropa a un niño para dormir y que ponía en evidencia una de las características principales yo creo que de nuestra especie, que es esa relación que establece con los muertos, ¿no? Esa relación que establecemos con los seres humanos más allá de la vida, es decir, esa capacidad que tenemos de alguna manera de no dejarlos marchar, ¿no? De tenerlos vivos o arrastrarlos con nosotros, con la memoria, con los afectos, con los rituales y con todo nuestro gran bagaje cultural, pues que nunca abandonamos de todo a aquellos que ya no están. Y yo creo que ha sido el estudio, ¿no?, que más me ha emocionado descubrir. Exacto, de que seguimos conectados en el tiempo, que creo que es lo que nos has ayudado a hacer hoy, ¿no? A conectarnos con todos esos antepasados, que me parece fascinante. Pues de verdad, mil gracias por tu buen trabajo, por la divulgación que haces, por compartir todo tu conocimiento. Lo mismo te digo, lo mismo te digo a ti de tu lado. Yo solo hago de altavoz de los que estáis ahí realmente descubriendo cosas. Y nada, una invitación a todo el mundo a visitar Atapuerca. Fenomenal. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo. El estudio, ¿no?, que más me ha emocionado descubrir. Exacto, de que seguimos conectados en el tiempo, que creo que es lo que nos has ayudado a hacer hoy, ¿no? A conectarnos con todos esos antepasados, que me parece fascinante. Pues de verdad, mil gracias por tu buen trabajo, por la divulgación que haces, por compartir todo tu conocimiento. Lo mismo te digo, lo mismo te digo a ti de tu lado. Yo solo hago de altavoz de los que estáis ahí realmente descubriendo cosas. Y nada, una invitación a todo el mundo a visitar Atapuerca. Fenomenal. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo.